Saludos y bienvenido. En este video estaré hablando a petición de varios espectadores sobre lo que tiene que saber un prepper de las baterías 18650. Un recurso muy valioso y versátil al que podemos apelar, como yo lo hice acá, a la hora de un colapso eléctrico, para solventar muchas necesidades, ya que está presente hoy en día en casi todo, desde las baterías de los portátiles, las PCs, powerbank, bicicletas y motocicletas eléctricas, hasta automóviles eléctricos. Incluso en los bancos de baterías de algunos sistemas de energía solar de las viviendas que están independizadas de la red. Trataré de ir más allá de los conceptos técnicos que tal vez puedan confundir a las personas que no tienen muchos conocimientos del tema electrónico, y trataré de explicarlo de la manera más sencilla posible para que cualquiera que vea este video pueda aprovechar este omnipresente y versátil recurso para que puedan explotar sus virtudes y hacer su vida un poco más sencilla durante una situación en la que te veas sin electricidad en tu país por semanas o incluso meses. O tal vez en un caso más extremo, como acá en Venezuela, donde nos quitan la energía eléctrica a diario por casi la mitad del día. Quédate conmigo. Si hay algo que he podido confirmar de cerca durante el colapso eléctrico que me tocó vivir en mi país, es que los dispositivos electrónicos que usaba generalmente en salidas de campamento muy eventuales durante un año, y en especial sus baterías, no están para nada pensadas para su uso continuo o diario durante meses o incluso años, por lo que poco a poco vi como cada linterna, lámpara, radios y TV portátiles, etcétera, fueron fallando o dejando de funcionar al cabo de pocas semanas de uso, principalmente debido al deterioro de sus baterías, aun siendo supuestamente recargables y que especifican muchísimos ciclos de carga. Por lo que he venido identificando un patrón claro durante todo este tiempo, el cual es que después de 2 años enteros de uso y abuso, los dispositivos que aún permanecen funcionando son los que contienen en su interior o a los que le he adaptado baterías 18650. Claro, entendiendo primero cómo diferenciarlas y en qué dispositivos puedo o no instalarlas, según su tipo, potencia y calidad. Aunque dependiendo de la marca y las aplicaciones, estas baterías suelen venir en diferentes miliamperios, todas son de 3,7 voltios, el mismo voltaje que la batería de los teléfonos móviles. Sin embargo, mientras que estas últimas suelen tener en promedio entre 700 y 900 miliamperios hora, las 18650 las puedes llegar a encontrar hasta en 9500 miliamperios hora. ¿Qué significa esto? Bueno, que tendríamos que conectar en paralelo al menos 9 baterías igual a esta para igualar una 18650 de esta capacidad de 9500, por lo que ninguna de estas baterías es ni de cerca rival para una 18650. ¿Y qué es un miliamperio hora? Un miliamperio es la milésima parte de un amperio, y generalmente todos los artefactos tienen una etiqueta o tabla de consumo, pero que por lo general vienen expresados en vatios, lo cual puede resultar confuso, en especial si no conoces absolutamente nada de electrónica. Pero para saber cómo calcular las aplicaciones en las que podemos emplear estas pilas según las necesitemos, es necesario solamente conocer una fórmula básica de la electrónica, la que nos dice que voltios por amperios es igual a vatios, y si la hacemos a la inversa, es decir, vatios entre voltios, obtenemos los amperios.
Supongamos que al aplicar esta fórmula con los datos que obtenemos de la tabla de consumo de una linterna, el resultado es que consume 1 amperio por hora. Esto equivale a 1000 miliamperios hora. Entonces la duración de esta batería de 3100 miliamperios funcionando en esta linterna sería de unas 3 horas aproximadamente. Y si le pusiéramos una batería de 1500 miliamperios hora, el resultado obvio sería la mitad de ese tiempo, 1 hora y media. Una analogía con la que podemos visualizar y entender mejor esto es que si pensáramos en esta batería como un frasco o un recipiente que contiene un líquido, el tipo de líquido y su viscosidad serían el equivalente a los voltios, mientras que la cantidad que cabe dentro de este recipiente serían los amperios, aunque hay otros factores que, si seguimos pensando en líquidos como comparación, influirían, como el tamaño también de la boquilla por donde extraeríamos ese líquido, que podría ir desde el tamaño de un atomizador hasta el de una aguja hipodérmica o más grande, lo cual determinaría claramente la velocidad con la que pudiéramos sacar ese líquido del frasco, lo que vendría siendo una descripción aproximada de miliamperios hora. Y si habláramos de ciclos de carga, estos equivaldrían a las veces que podemos rellenar y vaciar ese recipiente hasta que ya no sirva más. Y es este último aspecto de los ciclos de carga, combinado con el de la cantidad de amperaje que podemos almacenar en ellas, lo que realmente hacen destacar esta batería por encima de las demás, dándoles una duración extremadamente alta si la comparamos con otras baterías de su tipo, lo cual las hace estar presente en la actualidad básicamente en todos los equipos portátiles, desde los pequeños radios recargables, power band, altavoces e incluso conectadas de asientos o incluso miles, ya sea en serie o en paralelo, para crear bancos de baterías o acumuladores que pueden incluso abastecer de energía a una casa entera. Y sabiendo esto y entendiendo cómo funcionan, puedes encontrarla dentro de chatarra electrónica, reciclándolas y dándoles una nueva vida útil en tus dispositivos que se van dañando por el uso extremo, en especial cuando no cuentas con el dinero para reemplazar sus baterías originales, ya sea mediante trueques o buscando chatarra electrónica, visitando deshuesaderos o talleres de computadora para hacerme con viejas baterías de laptops, de donde pude sacar en promedio 5 o 6, y de estas a su vez, dependiendo del tiempo que tengan sin uso y cómo fueron almacenadas, puedes rescatar al menos 3 o 4 para utilizarlas en diferentes equipos. Por supuesto que para comprobar si estas funcionan es necesario un multímetro. Lo que hago yo en particular es medirlas para determinar que no estén en 0 voltios, pues es una mala señal para poder recuperarlas. Y las que están dentro de ese rango de voltaje de 3,5 voltios en adelante, las coloco luego en un cargador al menos 24 horas para luego pasarla a uno de estos pequeños ventiladores para medir el tiempo de funcionamiento. Esto con el fin de comprobar si aún pueden ser utilizadas. Tal vez algunos se pregunten por qué este ventilador y no una linterna, por ejemplo. Bueno, lo más importante que debes saber sobre estas baterías que reciclas es que vienen sin protección o regulador, ya que, como ven, queda atrás en la carcasa de la batería de laptop, que es esta pequeña tarjeta que ven acá, la cual es vital para el funcionamiento correcto de estas baterías, pues el modo de trabajar de estas baterías depende de ciertas tolerancias que no debes exceder, como principalmente el máximo nivel de carga, y es esta tarjeta que supervisa todos esos ciclos de carga, de descarga y de protección. Y tal vez te estés preguntando, bueno, yo tengo unas cuantas que uso
en mis linternas o artículos de radiocontrol hasta que se descargan por completo y aún así me siguen funcionando. Y la respuesta es que bien, ese artículo que dices descargar en su totalidad tiene incorporada esta tarjeta de control como la tiene este ventilador, o estás usando baterías que ya poseen esta tarjeta reguladora incorporada en forma de una delgada chapa que puede ir generalmente acá en el negativo, en algunos modelos también acá arriba en el positivo, lo cual se nota a simple vista tanto por el tamaño, además que en el estampado o en las letras siempre lo suelen destacar, como pueden ver en este caso. Esto hace difícil confundirlas y cruzarlas entre aparatos que usan una u otra debido a esta pequeña diferencia de tamaño. Pero si pretendes realizar alguna adaptación o serie, banco de baterías para reparar o improvisar electrónicos, es muy necesario saber esto. ¿Por qué? Con estos amperios que manejan estas baterías, si pones a cargar estas recicladas sin que pasen por una tarjeta de control, pueden sobrecargarse, recalentarse e incluso llegar a explotar. Y pasa igual si entran en cortocircuito. Mientras que las que tienen supervisión electrónica, al momento que ya están cargadas, la tarjeta corta el ingreso de voltaje para su protección. De igual manera también corta la salida si detecta un voltaje muy bajo que ponga en riesgo la integridad de los ciclos de carga, o si detecta un cortocircuito para evitar recalentamiento y explosiones. Y tal vez muchos de ustedes también se estén preguntando, entonces, ¿por qué no usar siempre modelos supervisados? Y la respuesta es que estas tarjetas vienen programadas para regular la capacidad y voltaje de cada batería de manera individual, según su capacidad y tolerancia. Y al momento que, por ejemplo, intentes hacer una serie para obtener más voltios, lo que va a pasar es que el circuito va a detectar ese voltaje de más y cortará el flujo. Mientras que estos modelos sin supervisión son las que se usan para crear esos bancos de baterías que encontramos en motos, automóviles y hasta viviendas. Y es cuando ya creaste ese banco de baterías y alcanzaste ese voltaje que necesitas, que vas a colocar o adquirir la tarjeta o dispositivo de supervisión que se encargará de regular ese acumulador que has creado según las necesidades y aplicaciones que necesitas. Para resumir cómo se arman estos enormes acumuladores y diferenciar lo que es una serie de una conexión paralela, voy a darles un corto ejemplo con este par de ejemplares que no tienen supervisión. Midiendo una de ellas, encontramos que su voltaje promedio sin la tarjeta de supervisión es de entre 3,8 y 4,2 voltios, mientras que estos modelos traen unos 1500 mAh. Si soldáramos ambas terminales negativas y positivas, seguiríamos teniendo los 4 voltios, pero sumaríamos los amperios. Es decir, tendríamos el equivalente a una batería más potente como esta que tenemos acá de 3000 mAh. Pero si la colocáramos en serie de esta manera, donde el positivo de una se solde al negativo de la otra, por las terminales restantes tendríamos el doble de voltaje, unos 8 voltios. De esta manera es que trabajan estos enormes bancos de batería, haciendo series y paralelos, sumando voltios y amperios hasta convertirse en una sola superbatería que suplen sin problema aplicaciones más demandantes. Aquí en casa yo solo he llegado a experimentar con un máximo de 4 en paralelo en el caso de este power bank, y algunas otras la he usado para reemplazar las de tabletas, teléfonos inalámbricos y cualquier otro tipo de electrónico portátil que se pueda cargar con USB, los cuales cada día son más comunes y estándar, debido a que la mayoría trabajan con baterías de 3,7 voltios, que son el equivalente a estas 18.650.
He tratado de abarcar en este video principalmente mi experiencia de aprendizaje mediante éxitos y fracasos, lo que considero más relevante que sepas para que, llegado el momento, entiendas cómo sacarle provecho a esta información. Si te ves de repente en una situación crítica en donde debes improvisar, dejando de lado lo que se dice en cientos de tutoriales acá en esta plataforma, que se enfocan principalmente en aplicaciones específicas y aspectos técnicos que no creo que necesitaras saber, a menos que pienses desde ya almacenar estas baterías para prepararte para un colapso eléctrico. Y si es el caso, sí deberías profundizar un poco más sobre el tema, sobre todo si pretendes embarcarte en un proyecto mayor, como independizar tu hogar de la red eléctrica, en donde te recomiendo sí consultar a un profesional en la materia, pero teniendo presente que a estas escalas el riesgo de fallas es mucho mayor, pues basta con que se dañen un par de estas baterías para que te hagan colapsar toda una instalación muy costosa, por lo que es extremadamente necesario en que te empapes en cómo dar un diagnóstico y un mantenimiento acertado a esa instalación, pues en un colapso no habrá seguramente un técnico que pueda hacerlo. Si crees que dejé algún otro aspecto relevante en el aire sobre estas baterías, por favor déjalo en la casilla de comentarios para ayudar a complementar la información para las personas que vean este video. También te invito a sugerir otros temas que creas necesario que deba conocer un prepper. Si te gustó, por favor no olvides indicarlo, compartir este video en algún grupo relacionado con el tema y por supuesto suscribirte al canal activando esa campanita para recibir un aviso cuando publique algún otro video. Gracias por acompañarme y hasta pronto.